Hola, soy Pedro Artiaga, editor de la revista Zetamol. En esta oportunidad nos encontramos con Sebastián Milos, quien es fundador de diversos proyectos vinculados a la cultura, educación y entretenimiento, entre ellos Ludic y Portal Dix, la mayor plataforma de difusión y de distribución de música chilena. Además, participa activamente en asociaciones de música independiente, tecnología, y fue consejero del Consejo del Ministerio de la Cultura. Además, fundador del movimiento Fuerza Cultural, movimiento político-cultural que tiene como objetivo principal aportar a la cultura a los cambios que se generen sociales en Chile a través de ella misma. Bueno, cuéntanos, Sebastián, ¿cómo llegaste al mundo de la música? ¿Tocabas algún instrumento? ¿Tenías afinidad por la música? ¿Te gustaba alguna banda desde niño o adolescente? ¿Cómo se dio ese primer acercamiento más que nada a la música? Bueno, más allá de que me gustara la música desde chico, en el fondo, mi trabajo con la música parte de una manera bastante casual. Yo después de estudiar desarrollé una empresa que es Ludic, como mencionaste, una empresa que fabricaba juegos de salón, juegos de madera. Después empezó a desarrollar licencias de personajes. Hicimos un proyecto muy conocido que se llamaba Julieta, que era la agenda Julieta, los cuadernos Julieta, tenía muchas seguidoras la Julieta. Y la ilustradora de Julieta tenía un hermano más chico que empezó a formar una banda de rock. Y ese hermano, como yo trabajaba con su hermana, en el fondo, y nos iba súper bien, me pidió si podíamos apoyar la banda que estaban formando. Y le dije que bueno, que él podía ayudar un poquito, todo eso. No me di ni cuenta que terminé siendo el manager de ellos, eran los Difuntos Correa. Fue una banda que fue muy exitosa, durante mucho tiempo tocábamos, hacíamos 110 conciertos al año. Fuimos de giras por todo Chile, fuera de Chile también. Entonces ahí me metí en el mundo de la música. Ahí partió mi historia musical en el año 2004. O sea, ya estamos a punto de cumplir ya casi 20 años de esa fecha. Y bueno, y ahí no dejé nunca de trabajar con la música. De hecho, dejé muchos de los proyectos anteriores. Claro. Bueno, me rompiste un poco lo que te iba a preguntar, pero ¿y qué recuerdos tienes como de todo ese periodo de cuando fuiste manager? Recuerdo maravilloso, muy entretenido. Realmente fue una etapa muy activa porque viajamos mucho, porque nos hicimos muy amigos con la banda. Fuimos 2 veces al Festival de Viña a tocar. No como la banda estelar, en ambos casos fueron circunstancias medio especiales. Una vez nos invitó Fernando Viergo a tocar El Tiempo en la Pastilla en su show. Y después nos... ¿Fue la canción de los 80 también? Sí, fue la canción de los 80 y después fuimos en la competencia internacional. Entonces, pero fue muy entretenido, porque estuvimos todos 10 días en Viña y nos trataban súper bien. Entonces fue un periodo muy entretenido y de mucho aprendizaje también. Yo diría que fue como el preámbulo a desarrollar Portal Disc y todo lo que he hecho después, digamos, para la música. La banda se separó el año 2011 por proyectos más bien personales. Y el 2009 yo ya había empezado a crear Portal Disc. Entonces a partir de 2011 me dediqué de lleno a Portal Disc y después al Consejo de la Música y todo. Fundamos un gremio también de la música independiente que todavía sigue súper vigente, muy activo, que se llama IMI Chile. Y después vino lo de Fuerza Cultural. Entonces, pero gracias, el detonante fueron los Difuntos Correa. Los Difuntos Correa es el punto de partida. ¿Y cómo se dio esto como idea de crear el portal o Portal Dix? Porque yo me acuerdo de que en ese tiempo todavía estaban antiguos métodos de descarga, que eran ilegales o ilegales, no sé qué, estaban Napster. Yo me acuerdo un poco de cómo fue un poco haciendo Portal Dix también, pero cómo se generó como el vamos. Mira, cuando partieron los Difuntos Correa, la descarga digital todavía no existía. Cuando partieron en el 2004. Empezó a aparecer como el día del 2007, 2008, y cuando íbamos a lanzar el tercer disco de Difuntos Correa, que era el 2009, ya estaba, pero absolutamente desatada la descarga ilegal y todos los portales en el fondo para descargar por torrent y todo eso. Claro, como compartir. Entonces en ese momento estaba en una crisis tremenda en la industria musical y era cuando íbamos a lanzar el tercer disco de los Difuntos Correa. Los 2 primeros los habíamos hecho con EMI, con el sello multinacional, con todo el fondo, con bombo y platillo, en el fondo con ese sello. O sea, hubo una crisis de lo digital, o sea, de lo físico a lo digital. Totalmente, sí, totalmente. Empezaron la disquería a quebrar, a no pagar, después la feria del disco se convirtió en feria mix, después quebró.
Pero en el fondo, en ese año, el 2009, cuando íbamos a lanzar el tercer disco, estaba tan crítico todo el sector musical que, claro, no tenía mucho sentido seguir con un sello EMI, con EMI que era nuestro sello. Entonces decidimos tomar como un camino totalmente nuevo y fue como, bueno, ya que estaba tan de moda la descarga digital, tratemos de vender nuestro disco digital. Y era, en ese momento parecía como una locura, todo el mundo decía, ¿quién va a comprar un disco digital si se puede descargar en torrent de cualquier parte? ¿Ya? Y nosotros no, así creemos que los fans van a querer pagar igual, porque es una manera de apoyo y todo. Y fue así, nos empezó súper bien con la descarga digital. Y ahí nace un poco el sistema de descarga. Y en julio del 2009 creamos o más bien yo creé Portal Disc, y con 50 discos partimos. Y bueno, al día de hoy han pasado 12 años y ya tenemos 17.000 discos, digamos, o sea, ha crecido mucho. Bueno, justo eso mismo te pregunto que me acaban de hacer. ¿Y cómo la gente que tiene los discos, cómo llegan aquí? O sea, ¿cómo tú rescatas un disco que a lo mejor estaba en vinilo, que era, no sé, por ejemplo, o en CD de los 90 o en cassette, que a lo mejor el sello quebró, no sé, por ejemplo. Alerce ya no existe, pero como que a lo mejor pueden haber discos que son como que están en formato, no sé, yo no sé, estoy poniendo algún ejemplo que estoy inventando. Cassette, ¿cómo llegan ellos? Mira, tengo un cassette antiguo y lo queremos mejor pasar a CD, perdón, a digitalizar, y cómo mantenemos el tema de los derechos, no sé cómo se da eso. Bueno, los contenidos nos llegan de muchas maneras y ha ido cambiando en el tiempo. Al comienzo, la mayoría de los músicos nos traían el cassette, efectivamente, o el vinilo, o el disco, o el CD. Lo normal era que nos trajeran el CD. Por eso tengo tantos CD, no que me los haya comprado, sino todos estos son CD que nos han entregado los artistas. Entonces nosotros ahí lo digitalizábamos y lo subíamos al portal. Ahora, después, yo diría los últimos 5 años, ya nadie nos trae el CD, ya nos mandan los discos digitales hechos por ellos. Ya. Pero no llegaba un tema tan antiguo que alguien llegara a un disco, no sé, un vinilo de los 60 que está totalmente análogo y que hay que hacer todo el proceso de digitalizar y buscar derechos, todo eso, ¿sí? Sí, exactamente. O sea, varias veces nos pasó que nos traían vinilo o cassette y nosotros los digitalizamos. No acá, lo mandábamos a digitalizar a una empresa que se dedicaba a eso, en el fondo. Pero sí, no era lo más común, pero nos pasó varias veces, ¿no? Y nos pasó que a veces los discos no tenían carátula, entonces teníamos que nosotros desarrollar una carátula. O reconstruir. Claro, reconstruir porque no están en muy mala resolución. Así que nos tocó mucha pega. Ahora, debo reconocer que el último tiempo, como los músicos están más tecnologizados, entonces ya los discos nos llegan directamente en un formato digital. Cambiando un poco el tema y de lo que nos hablaste de Fuerza Cultural. ¿Cuáles son los principios ideales que tiene Fuerza Cultural? Si que tiene algún marco teórico. Sí. Bueno, te saltaste la creación de Fuerza Cultural. No está bien. Lo que pasamos de Fortaleza a los principios está muy bien. No, pero yo creo que es importante como decir lo que es primero. Es un movimiento que nació post estallido social. Pero no tenía idea antes o sea, claro, tú dijiste con el estallido, pero no existía como en tu mente algo de crear un tema de música o cultura, o salió a través del estallido. No, a ver, la verdad que antes del estallido yo estaba ya involucrado con el tema como a través del gremio, de IMI Chile, que yo soy parte de la directiva de ese gremio. Nos empezamos a meter mucho en el trabajo como con institución pública, yo empecé a aprender mucho del trabajo en cultura y la relación con las instituciones públicas. Y después más encima fui consejero de la música durante 4 años. Entonces me tocó estar desde dentro del Ministerio de la Cultura como un poquito viendo la realidad y un poco las limitaciones que tiene el Ministerio. Entonces como que me empecé a meter como en el mundo medio político, institucional, cultural. Entonces, y desde ahí, disculpa que interrumpa, pero de si ya estás involucrado dentro de la política misma, la orgánica, ¿qué viste ahí mismo que encontraste que se puede modificar y no se hace? Tú que estás metido hace muchos años en la cultura de la música. ¿Cuál es la limitación y la traba desde el gobierno que no llega más? Lo que pasa es que el ministerio es muy limitado en sus funciones, en su rol, digamos. El ministerio como que es básicamente una gran institución que lo que hace es administrar recursos, concursos, los fondos públicos, ¿no es cierto? Pero no tiene
realmente como una trascendencia, un campo de acción muy amplio en el fondo. Estamos siempre muy limitados en sus Pero posibilidades. eso lo limita específicamente el gobierno, el ministerio mismo no se explaya más. Es la orgánica que tiene el ministerio. O sea, en el fondo, lo que hace el ministerio hace poco tiempo era el Consejo de la Cultura, no era un ministerio. Entonces, y un consejo de. Tiene el rol de subsecretaría, como Claro. el Consejo de la Transparencia. Entonces, en el Ya. fondo tenía un rol muy acotado. Sí. Y cuando pasó a ser ministerio, ese rol tampoco cambió mucho, o sea, casi nada. Seguía siendo la misma gente, un poco la misma dinámica. No Entonces, se aumentó la una- billetera tampoco. se aumentó, pero en el fondo también se le sumaron otra Responsabilidad. responsabilidad. Entonces, al final, Ya. ¿qué pasó? Que en el fondo no logró trascender como debería. Ya. ¿Ya? Y eso, uno de los objetivos de Fuerza Cultural justamente es tratar de promover que el Ministerio tenga un rol mucho más protagónico en Chile, que el Ministerio de la Cultura, de las Artes y el Patrimonio debería estar muy presente como en la cotidianidad de un país, digamos. Ya. Y en realidad es un organismo más bien administrativo, digamos. Perfecto. Entonces Pero- lo que se debe modificar, yo soy partícipe de eso, o sea, con el nombre que ustedes tienen de Fuerza Cultural, pero realmente después en la cultura, que es lo que conlleva todo eso, que es fundamental en la humanidad, encuentro yo. Así es. O sea, claro, el enfoque es fortalecer la cultura y potenciar el Ministerio de Cultura, imagina, o potenciar la cultura en general como de política pública. Bueno, hay varios frentes ahí, con Fuerza Cultural tenemos varios objetivos. Uno de ellos, sin duda, es el fortalecimiento del trabajo en cultura. O sea, es como la pata más, más enfocada como en el arte, digamos, los artistas, ¿no es cierto? Que para nosotros es súper importante, ahora no es lo único, Ya. pero hay mucho por hacer ahí, digamos. O sea, la protección social de los artistas es totalmente nula, la capacidad en el fondo de, no sé, de ahorro, de lugares donde presentarse, están siempre muy limitados. Y con muy poco apoyo en el fondo de tanto privado como público. O sea, entonces por lo tanto trabajar en cultura actualmente en Chile como que uno pasa una dependencia demasiado grande por los fondos de cultura. Entonces si uno no tiene el fondo de cultura, muchas veces los proyectos son insostenibles. Que no digo que esté bien, pero es una realidad, digamos, y por lo tanto es una realidad que hay que asumir y un poco enfrentar y ayudar a solucionar. Y eso no se está dando. Esa es una parte que es para nosotros súper importante y tiene que ver también con la reestructuración del Ministerio de la Cultura y de todos sus órganos también regionales y todo. La institucionalidad cultural en general requiere como una reinvención un poquito, ¿ya? Ya. Adecuarse como la realidad actual. Y por otro lado, un tema que para nosotros es súper importante es como ampliar el concepto de cultura y despegarlo solamente del tema del arte, del evento, de los artistas, porque la cultura es mucho más que eso en el fondo. Entonces lo que queremos es que la cultura, la mirada de la cultura esté mucho más presente en todas las instancias de participación social, política y cultural que hay en Chile. Cosa porque la cultura tiene que aportar mucho en todos los temas, en vivienda, en salud, en educación, en todo el tema de la migración, los pueblos originarios. O sea, va mucho más allá en general se suele como acotar como al evento, Sí, ¿cierto? al festival. Exacto. Ya. A mucha gente dice, la cultura es como el evento de la plaza el fin de año, más o menos. Claro. Entonces, no, eso Claro. es una mínima parte de lo que es la cultura. Claro, no sé, querían tú como que me respondiste, bueno, igual te Ya, hice las bueno. preguntas, pero igual la idea era después preguntarte más o menos a través de lo que era Fuerza Cultural, ¿cómo te propusiste tú ahora ser candidato? ¿Cómo nació después ese empoderamiento para ser candidato? Y no terminó la idea en todo caso, porque te interrumpimos. sí, Cuando tú dijiste sí. nace después del estallido social, empieza a nacer Fuerza Cultural. Claro, y ahora como terminé esa idea, ¿qué te motivó entonces a ser candidato viendo esto? Bueno, estos 2 años de la fundación de Fuerza Cultural, porque claro, un poco me faltó decir un poco cómo nació Fuerza Cultural. Sí. Todo este como trabajo previo al estallido, ¿no es cierto? Ya. Entre el gremio, el Consejo de la Música, todo eso, como que fue generando en mí un poco una necesidad de hacer algo más que solamente el tema gremial o empresarial. Ya. Como que de alguna manera como que decía, "Chuta, hay tanto por hacer que
era un poquito así como angustiante que no pasaran ciertas cosas que eran tan obvias. Entonces dije, bueno, hay que hacer más cosas. Entonces empezamos a vincularnos antes del estallido, como empezar a tratar de a presionar a las instituciones para que hicieran más acciones respecto a la cultura y todo eso. Luego viene el estallido y fue como, bueno, aquí está cambiando todo, vienen tremendos cambios en Chile, entonces hagamos algo concreto. Creemos una nueva institucionalidad, una nueva iniciativa como que una la fuerza de la cultura, y por eso se llama, es muy buen nombre, Fuerza Cultural, porque es como reunir personas que consideran que la cultura tiene que estar mucho más presente en la sociedad, en las decisiones y todo eso. Y ahí nace un poco este movimiento Fuerza Cultural, que originalmente pensó ser un partido político de la cultura. Esa fue como una primera idea. ¿Ya? En la primera reunión dijimos, bueno, sí, hagamos un partido de la cultura y ¿por qué no? Queremos y le damos un sello cultural. Y bueno, y entonces los primeros, yo diría que el primer año incluso de desarrollo de Fuerza Cultural fue con ese objetivo de armar un partido. No solamente, también hacía muchas otras actividades, no era el único objetivo, pero teníamos ese objetivo que era un desafío gigantesco. Pero al final, cuando entre que se vino una pandemia que un poco desvirtuó todo el contexto, en el fondo, porque estábamos volcados a la calle antes de la pandemia, no hacíamos todas las reuniones presenciales y todo eso, pasábamos a estar encerrados, entonces, eso por un lado. Y lo otro es que, como se empezó a acercar el proceso constitucional, el plebiscito, después la elección de los convencionales y todo eso, como que Fuerza Cultural de alguna manera como que sin casi proponérselo nos empezamos a meter en esos temas, digamos. Nos metimos activamente en el apoyo del apruebo, después activamente en el apoyo a candidaturas de la Convención Constitucional, incluso el proceso de las municipales también. Y ahí yo, sin ser candidato, me metí mucho en ese apoyo a los candidatos. Y ahora en esta nueva elección me invitaron a ser candidato, un poquito de todo este trabajo que habíamos hecho apoyando candidaturas en la elección pasada, que fue muy bien evaluado, apoyamos 94 candidaturas, entonces como que armamos una lista casi, o sea, no era una lista probablemente tal, era como simbólica, pero era como las candidaturas de la fuerza cultural, un poco de distintas listas y todo. Entonces esta vez me invitaron de una lista que se llama Dignidad Ahora, para ser candidato, y también me propusieron que de Fuerza Cultural también propusiéramos candidaturas de otras partes de Chile. Entonces, finalmente somos como 10 candidatos que vienen desde Fuerza Cultural, desde el movimiento, que están actualmente candidatos en distintas regiones, distintos cargos, incluso hay de core, de diputados. Y aparte, ampliamos el apoyo y lo abrimos así a todo el mundo que siendo candidato tuviera alguna vinculación concreta con el mundo de la cultura, o sea, con el trabajo en cultura. Entonces actualmente estamos apoyando a 70 candidaturas en todo Chile, de Arica a Punta Arenas, y de hecho en Punta Arenas son 2 mujeres de pueblo originario, en el norte una mujer aymara, en el sur una mujer mapuche, y entre medio, bueno, hay desde titiriteros, es una palabra muy difícil de decir, a músicos, actores, cineastas, bueno, hay historiadores, profesores, pero todos en el fondo como que cuando se meten a este apoyo, firman una carta de compromiso como de respecto como a los principios de Fuerza Cultural. Y eso, perdona, ¿cuáles son los principios de Fuerza Cultural cuando dice firman eso de principios? Hay varios, hay como respecto como específicamente a cultura, está todo el tema de la multiculturalidad. Nosotros como que creemos que tiene que haber también hay un cambio absoluto de cómo se maneja el tema de la multiculturalidad en Chile. Es un país lleno de culturas diversas y de alguna manera como que las últimas décadas, digamos, más que potenciarla, protegerla, más bien como que un poco se ha tratado como de casi como aplacar un poco, ¿no es cierto?, las distintas culturas. También sentimos, por ejemplo, apoyamos el aporte de la cultura migrante, estamos todos como, no somos para nada anti-migración, al contrario, como que sentimos que aportan a la cultura, independiente que es importante que mantengan su identidad y todo eso. No lo sentimos como una amenaza cultural, creemos en la educación pública y gratuita y de buena calidad, o sea, un poco sabiendo que es difícil, o sea, no decimos que sea así como apretar un botón y que suceda, pero en el fondo creemos que hay que apuntar a eso. Creemos que es perfectamente posible también.
por Cobrarle más supuesto. impuestos, dicen ustedes, a las personas que corresponde cobrarle más impuestos, pero que la salud sea, o sea, la educación sea. Sí, bueno, y la salud también, La salud. también es un tema que también me importa mucho. Sí, bueno, hay distintas maneras de enfocar ese tema, pero de todas maneras debería, el Estado debería dar o sea, mucho más importancia a la educación. O sea, además que no es no un gasto, es una inversión absolutamente, porque cuando se le mira, entonces en el fondo no, como que para mí y para los que en general que estamos en Fuerza Cultural, verlo así como, no, es que un gasto que no tenemos como asumir, es una muy mala respuesta pensando que en el fondo una buena educación finalmente mejora todos los índices de cualquier cosa, o sea, en el fondo de salud, de delincuencia, lo que sea, ¿no es cierto? De todo el tema de las drogas. Entonces sentimos que hay también hay un eje muy importante. Todo el tema de derechos humanos también es súper trascendente los principios de fuerza cultural. Así que bueno, hay una página web donde está súper detallado, están los principios como divididos en estos dos como grupos, los principios más generales y los principios más específicamente culturales. Y bueno, eso también sentimos que las expresiones artísticas tienen que estar mucho más protegidas, difundidas. Bueno, hay Mucho más harto... presente. Sí, perfecto. Bueno, en función de lo que hemos conversado, yo también te voy a preguntar, ¿qué rol tú le darías al Ministerio de Cultura desde lo que ha pasado desde la pandemia hasta ahora? ¿Y qué podría como mejorar en cuanto al tema de la industria de la música o el otro entretenimiento en general? Como si es que pudieras, si que tú tuvieras el rol, no sé, para la diputada, pero el rol de Ministro de Cultura, como ¿qué acción harías tú? ¿Qué reformas? A ver, yo de partida el ministerio, como les decía hace un rato, actualmente está muy acotado a la administración de recursos ¿Ya? a través de concursos, ¿no es cierto? Y algunas líneas de asignación directa. Yo siento de partida que por otro lado hay en este momento tiene tres consejos sectoriales, el del libro, el audiovisual y el de la música. ¿Ya? Entonces, también es súper limitado porque hay muchos otros sectores artísticos que no están involucrados en esos tres consejos sectoriales. Entonces, de partida yo lo haría mucho más, con mucha mayor participación ciudadana, en el sentido que el que existan estos consejos sectoriales está muy bien, es una buena medida. De hecho, cuando me ha tocado viajar por el Chile, yo era consejero de la música, y yo les contaba a los extranjeros lo que era un consejo de la música, les parecía extraordinario, porque en el fondo Sí. es como que las decisiones de recursos, de programas, todo eso pasan por representantes como la sociedad civil y no de funcionarios del ministerio. Es una buena medida, Sí. pero a su vez es una buena medida, pero hay que darle mucho más roles a ese consejo. Tiene que ser mucho más también, yo considero que deberían ser públicos, digamos, o sea, que fueran transmitidos, que fueran mucho más, como que el ministerio como que se abra un poco a la ciudadanía. Yo creo que por ahora el ministerio es un poquito como críptico, digamos, en sus decisiones, en todo, en los criterios de evaluación y todo eso, siempre como que muy criticado por eso, como que es como poco transparente. Que no digo que haya mala voluntad ni menos corrupción, sino que simplemente están muy acotados y además muy poco abiertos a la comunidad. ¿Ya? Y hay todo un trabajo por hacer enorme. Creo que el Ministerio también debería tener como un rol casi como fiscalizador un poco del rol de los otros ministerios respecto a su impacto en cultura. O sea, por ejemplo, cuando no sé, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud toman ciertas medidas que afectan a las identidades locales, a los pueblos originarios, todo eso, debería un Ministerio de la Cultura que vele porque eso no suceda o que se haga bien, en el fondo. Entonces, y en ese sentido, el Ministerio de la Cultura actual no tiene ningún rol en ese sentido. Eso. ¿Consideras que la música y la cultura nos ayudan a mantener la salud mental en los tiempos de pandemia y pandemia? Y es como el enfoque de la revista y de nosotros, el enfoque de Cetamol es crear, potenciar y difundir, digamos, a los artistas y a los sectores culturales en post-pandemia y durante la pandemia. Y eso es también reflejado a que los índices de salud mental se vean, digamos,
cierta concordancia entre la gente que, digamos, que en este tiempo tuvo que desarrollar algún arte o se distrajo. ¿Tú crees que hay una relación en eso? Absolutamente, no, Ya. no es que lo crea yo, es algo súper evidente, medido o sea, el acceso a la cultura también es parte de la salud de una sociedad, en el fondo. O sea, y en ese sentido, también hay mucho para hacer ahí, para hacer todas las actividades culturales. Y ojo, no solamente me refiero como al evento, sino que, no sé, pues, o sea, todo el tema como del acceso a los espacios públicos, urbanos, ¿no es cierto? Deberían estar mucho más como al alcance de la ciudadanía. Ya. Y en ese sentido, yo tengo una propuesta que seguro que tiene miles de detractores, pero ¿Sí? que yo estoy convencido de la importancia del transporte público gratuito. El transporte público gratuito. O sea, en el fondo, creo que le haría muy bien a una ciudad que se abriera a los habitantes, que en el fondo los habitantes tuvieran una circulación, especialmente para la gente de escasos recursos, que vivía más encima en periferia, que a veces se gasta la mitad de los ingresos de una familia, se gastan en movilización. Claro. Y en particular los que viven más lejos, que son normalmente los más pobres, en el fondo. Entonces, y esto no es un invento mío, es algo que se ha aplicado en otros países, que tiene toda una justificación también en términos de los beneficios que genera, en descontaminación, en descongestión, en inclusión, en redistribución también de la riqueza un poco, porque imagínate toda esa plata que se gasta en transporte si las familias lo gastaran en el almacén del barrio, en los servicios más locales y todo eso, y no en estas 5 o 6 empresas, mega empresas de operadoras de Santiago, por ejemplo, también generaría un impacto positivo en la economía. O sea, tiene muchas aristas positivas. La única negativa es que es caro, pero es la única. O sea, nadie ha dicho, cuando he conversado esto con alguien, me ha dicho que puede tener alguna otra consecuencia negativa más allá que hay que invertir. Que subsidiarlo. Y, Invertir. claro, pero además yo estoy convencido que hay otras formas de suplirlo, porque finalmente el costo tampoco es tan alto. Por ejemplo, la utilidad de los bancos el año pasado es más que el triple que lo que le cuesta, que lo que recibe el Transantiago por pasaje, por el pago entonces hay algo ahí que no cuadra. La AFP, ¿para qué decir? Entonces, Eso no cuadra mucho menos. no, mucho menos. Los presupuestos municipales también me descuadran a mí. Porque tú vas por el distrito, disculpa que te interrumpa, por el distrito 10 me dijiste, que es Claro. Ñuñoa, Providencia, Reina. Santiago, no va la Reina. En Ñuñoa, Providencia, Santiago, La Granja, San Joaquín y Macul. Y Macul. Y son importantes municipios. Sí, pues, seguramente. Un distrito de 1.200.000 habitantes, imagínate. Sí. Bueno, entonces, me salí un poco de la pregunta, pero es una de los temas que además yo creo que tienen un impacto cultural muy importante, porque en el fondo permitiría, me ha tocado muchas veces, por ejemplo, yo estoy metido también en el mundo de los eventos, de los conciertos, todo eso, que, no sé, la gente me dice, pucha, iría feliz, pero no tengo plata, o sea, ni para trasladarme, porque estoy sin pega. Entonces, qué ganas que la gente pudiera movilizarse sin gastarse toda su plata en eso, o gran parte de eso. Para una familia, por ejemplo, ir al museo, no sé, al museo de la Quinta Normal, que son gratuitos, ¿no? Mover a la familia completa un fin de semana, no sé, 5, 2 adultos, 3 niños, no sé. Pucha, te echáis 8 lucas, fácil en ida y vuelta, en puro moverte, ¿sí? Por mucho que el museo sea gratuito, ¿sí? Entonces, bueno, ahí yo creo que hay que también son medidas no inmediatas, son medidas a las cuales uno puede ir apuntando en el tiempo. Bien, perfecto. Una pregunta un poco personal, pero igual, bueno, tú que estás vinculado al mundo de la música, a lo mejor no puedes recomendar un estilo que otro, pero es más personal. ¿Qué música recomendarías escuchar? ¿Hay algo que te guste? Música chilena. No. Bueno, de partida sí, porque mucha gente no escucha música chilena y creo que si me preguntáis así, honestamente, mi respuesta sería esa: descubrir la música chilena. La música chilena, solamente en Portal List hay más de 7.000 artistas. Yo creo que nadie es capaz de mencionar 200 artistas chilenos. Sí, mencione 200 artistas chilenos, yo creo que no eres capaz. Y yo creo que muy poca gente sería capaz de hacerlo. Entonces,
una invitación es a descubrir la cantidad gigantesca de música chilena que existe, de diversidad. Cada región tiene su sello particular, hay de todas las épocas, de todos los estilos, hay música, no sé, en Portaliz tenemos 36 géneros musicales, y no, incluso son pocos, teóricamente deberían ser más. Claro, A veces metemos mezclan algunos, claro, pero hay mucho prejuicio en general de la música chilena que es como la Violeta Parra y Víctor Jara, que está bien, obviamente lo son, pero hay mucha gente que dice, bueno, pero aparte de Violeta Parra y Víctor Jara y hay la Francisca Valenzuela, ¿qué más hay? Hay 7000, entonces, como yo diría, sí, la música chilena tiene algo particular, interesante, que también hace que los artistas chilenos en extranjeros les vaya bastante bien. No hay mega estrellas, como puede haber, no sé, una Shakira, ¿no es cierto?, en Colombia, pero hay muchas bandas chilenas que salen a tocar afuera, a Europa, a Estados Unidos, a México, y que les va bien. O sea, hay como una buena percepción de la música chilena desde el extranjero. Claro, eso que no hay mega estrella es como, yo diría que es como cosa de tiempo, a lo mejor, porque a lo mejor muchos músicos hacen la apuesta, se van al mercado más grande en México, se ha visto triunfar, los bunkers, yo no estuve en México. Pero aún así no. Igual así, claro, pero no una mega estrella así, claro, no es como dos facturas como. Claro, una Shakira puede cobrar $1.000.000 siquiera por un concierto. Es otro mundo. Pero está bien, si lo que pasa es que Chile es una industria completamente distinta. O sea, hay mercados donde también están los sellos multinacionales, mueven millones de dólares y se dedican a desarrollar un artista, pero es un trabajo más que el país probablemente tal, es de los sellos multinacionales. Y en Chile los sellos multinacionales prácticamente no tienen presencia en el desarrollo de artistas locales. Claro. ¿Quién era, bueno, un poco más como ya terminando la entrevista, pero como conversando contigo? ¿Qué sello? No, es igual, bueno. Como qué sello grande todavía tú crees que mueve artistas así en Chile? Porque EMI o Warner Music, No, hay... Como que yo veo que los artistas que dan sus propios sellos, su propio, digamos, canal de distribución. Es que, por ejemplo, hoy en día lo que yo veo, que la pregunta que te quería hacer con diferencia, por ejemplo, Portal Disc, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, yo uso una aplicación, la de Apple Music, y ahí yo hago carpeta de mi música. Obviamente no está todo, pero el que me funciona en Spotify es otro que yo no uso esa plataforma. Y por ejemplo en Portal Disc, ¿cuál es la diferencia hoy por hoy con esas plataformas? Bueno, varias. ¿Hay más música? Sí, ¿Chilena, música chilena, está muy especializada en música chilena, mucha música chilena que no está en esas plataformas. Pero aparte de eso, es como, porque claro, tú dices, hay música chilena porque tú Spotify, tú la buscaste y tú sabías que te gustaba un artista, ya lo buscaste, estaba y lo metiste en tu carpeta. Pero la gracia de Portal Disc y Portal Disc App, que lanzamos una aplicación como Spotify ahora, de música chilena. Ahora voy a mirar. Eso, descarga nomás, te puedes suscribir, tú me sigues. Para mirarla, para saber cuál es la... Está clasificada la música por regiones, por ejemplo. Entonces no sé, para alguien que le gusta la música chilena, meterse, por ejemplo, en la región de Valparaíso, que toda la música que está ahí son de artistas de la región de Valparaíso. Oye, ¿y Chile Marca no trabaja contigo? Ese típico caso, por ejemplo, cuando ellos viajaron para Chile o llegado a Chile, es un esfuerzo como de Chile y Chile Marcas, como potenciar la marca chilena o la música chilena. Sí. La ¿Me marca. ubicáis el concepto? Totalmente, la marca sectorial. Marca sectorial, sí. Sí, existe una marca sectorial en la cual yo estoy bien involucrado porque el gremio que te contaba, INI Chile, fue la que es la que administra la marca sectorial de Chile, que se llama Chile Música. Y que tiene un apoyo pro Chile, y bueno, es un proyecto bien interesante, con harta como alcance, porque participa mucho en ferias internacionales. Bueno, es más o menos nueva, tiene como 3 años, o poco menos incluso, pero le ha ido bien, es una página bien completa también, chilemusica.com. Sí, así que lo he podido ver bastante de cerca y está interesante porque en el fondo es una acción que lo que busca es potenciar la música chilena en el extranjero. Esa es las marcas sectoriales tienen ese objetivo. Perfecto.
Bueno, Sebastián, muchas gracias. Eran pocas preguntas, pero bien, digamos, bien directo a lo que era el tema de Portal Dix, de cómo se generó tu historia, un poco conocer de cómo lo creaste y también de Movimiento Fuerza Cultural. Bueno, Eso. O si Ya, le quiere bueno. decir algo también, pues, Ah. independiente de lo que tú le preguntas. Claro. ya, bueno, para cerrar una invitación a conocer, a conocer ambos proyectos, ¿no es cierto? Fuerzacultural.cl, donde aparecen además las candidaturas que estamos apoyando. Son en este minuto más de 70 candidaturas. Y bueno, vale la pena conocerlas porque además que yo creo que objetivamente, yo creo que nadie pone en duda que estaría bueno que haya más presencia como de actores de la cultura en las instancias de decisiones, digamos. O sea, en este momento la cultura está muy mal representada en el Congreso, por ejemplo. Muy mal representada en el fondo. Entonces, falta, bueno, hay que potenciarla en el fondo. Y bueno, eso por un lado, invitar a conocer fuerzacultural.cl, si se quieren unir al movimiento también Fuerza Cultural, bienvenido, este es un movimiento totalmente abierto a cualquier persona de cualquier parte de Chile o del mundo. De hecho hay bastantes personas que son chilenos viviendo en el extranjero. Y por otro lado Portal Disc, que es la plataforma de distribución de música chilena, donde tenemos dos plataformas, una que es el portal de descarga de música chilena, que ya cumplió 12 años, que todavía existe y todavía por mucho tiempo más, de hecho lo estamos ahora actualizando todo, y la aplicación Portal Disc App, que es como la especie de comillas Spotify de música chilena. Aquí yo lo acabo de bajar. Buenísimo. Así que eso. Ya, gracias. bueno. Muchas gracias. Lo voy a cortar.